Hoy vamos a desarmar un cambio de paradigma brutal que está sacudiendo el mundo legal. A ver, durante mucho tiempo, la enseñanza tradicional ha tratado a la evidencia como una simple herramienta de persuasión psicológica, casi como un truco de magia para convencer al decisor de turno. Pero estamos ante un cambio radical, el salto hacia un sistema objetivo, transparente y auditable de justificación racional. Las decisiones jurídicas ya no pueden ser simples actos de fe, tienen que ser conclusiones sólidamente fundamentadas en la realidad. De eso se trata exactamente este análisis de hoy, de cómo la prueba deja de ser un arte persuasivo para convertirse en una verdadera arquitectura de racionalidad pura. Para entender esto mejor, vamos a imaginar que estamos construyendo un edificio de altísima seguridad, capa por capa. Veremos primero el problema de la prueba, 2, la arquitectura de la garantía racional, 3, la estructura inferencial, 4. Las patologías de decisión, 5. El control de peritos y la incertidumbre, y finalmente el techo de nuestro edificio, la motivación racional. Bueno, empecemos derribando algunos de los mitos legales más antiguos. Hay una diferencia gigantesca entre dos formas de ver el derecho. En la concepción persuasiva, probar es simplemente convencer al juez, es decir, todo depende del estado psicológico subjetivo de una persona. Por otro lado, la concepción racionalista nos dice que probar es justificar racionalmente una conclusión fáctica. Pensemos en esto por un segundo. Si una sanción del INDECOPI se basa únicamente en la corazonada o convicción subjetiva de un comisionado, estamos ante una resolución que estructuralmente no se sostiene, especialmente si la comparamos con una decisión basada en evidencia objetiva. La convicción tiene que ser el resultado de la evidencia, nunca al revés. La filósofa Susan Haack lo resume con una frase absolutamente genial. El derecho está hasta el cuello en epistemología. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues imaginen a un juez de libre competencia que tiene que evaluar un cartel de balones de gas licuado, o GLP. Antes de que ese juez pueda siquiera pensar en aplicar la ley, primero tiene que resolver los hechos epistemológicos. ¿Realmente hubo una concertación? Las preguntas sobre los hechos siempre anteceden a las normas. Sin una base racional para saber qué pasó realmente en el mundo, la ley simplemente opera en el vacío. Pasemos a la sección 2, la arquitectura de la garantía racional, o los cimientos de la verdad. Aquí es donde entra el concepto fundamental de garantía racional, o warrant. Básicamente, es el grado de respaldo que tiene una afirmación basándonos en la evidencia disponible. Susan Haack usa una analogía fantástica para volver todo esto mucho más visual. Piensen en un crucigrama gigante. Una respuesta en un crucigrama siempre recibe apoyo de dos lados. Primero, las pistas directas, que son como nuestras anclas empíricas o la evidencia primaria, y segundo, las palabras que se cruzan con esa respuesta, que vendrían a ser nuestras creencias auxiliares. Para que una afirmación legal sea sólida, tiene que encajar a la perfección tanto con la evidencia directa como con todo ese conocimiento de fondo. Y esta garantía opera sobre tres dimensiones que son clave. Primero, la fuerza de apoyo, que mide qué tan bien la evidencia sostiene a la conclusión. Segundo, la seguridad independiente, que evalúa la solidez de esas creencias auxiliares que mencionamos. Y tercero, la comprensividad, es decir, asegurarnos de que absolutamente toda la evidencia relevante fue incluida. Por eso es que la probabilidad matemática pura simplemente fracasa en los juicios. En matemáticas, si un evento tiene probabilidad baja, su contrario tiene probabilidad alta. Pero en el derecho, si nos falta evidencia, la garantía para decir que hubo un acuerdo anticompetitivo puede ser bajísima, y la garantía para decir que no lo hubo también puede ser baja al mismo tiempo. Es un enfoque totalmente multidimensional. Para bajar esto a la realidad, veamos el caso del cártel del oxígeno medicinal en Perú. Involucró a empresas como Praxair, AGA y Messer. El patrón era clarísimo. Se autodescalificaban sistemáticamente en licitaciones públicas de hospitales. Aquí vemos la seguridad independiente en su máxima expresión. La conclusión de que estaban coludidos no salió de la nada, se apoyó en una teoría microeconómica segurísima. Y es que los oligopolios racionales, por definición, no adoptan patrones territoriales tan estables y absurdos sin que haya una coordinación real por debajo de la mesa. Número 3. La estructura inferencial, o cómo articulamos toda esta evidencia. Una de las mejores herramientas para lograr esto es el método de la carta de Anderson, Shum y Twining. Lo que hace es mapear la estructura lógica en pasos súper claros. Toma los datos crudos, pasa por los hechos intermedios
y finalmente llega al hecho final que se busca probar. Al dibujar estas conexiones, nos damos cuenta de una regla de oro inquebrantable. Una cadena de razonamiento legal es tan fuerte como su eslabón empírico más débil. Si los pasos intermedios son puras corazonadas y no conocimientos verificados, el edificio entero se nos viene abajo. Llevémoslo a un caso monstruoso, el cártel de las farmacias Hub and Spoke, con cadenas como Inca Pharma y Mi Pharma. Las defensas llegaron con una historia que sonaba muy bien, la típica narrativa de una queja comercial legítima. Pero al aplicar este análisis estructural, revisando paso a paso 7.815 correos electrónicos, la narrativa se desmoronó. Esa revisión meticulosa comprobó series de precios e instrucciones que probaban una coordinación totalmente sincronizada. Así es como el análisis pieza por pieza destroza una narrativa persuasiva que no tiene fundamentos empíricos. Pasemos a la sección 4. Las patologías de decisión. O lo que es lo mismo, las gigantescas fallas humanas. El genial psicólogo Daniel Kahneman nos explica que el cerebro funciona con dos sistemas. El sistema 1, que es rápido, intuitivo, y el sistema 2, que es lento y analítico. El gran problema es que el sistema 2 es súper perezoso, por lo que siempre terminamos dependiendo del sistema 1, que está lleno de trampas. Tenemos sesgos de confirmación, donde solo vemos lo que queremos creer, sesgos de anclaje, y ese terrible efecto de pensar que lo que ves es todo lo que hay. Piensen en el escándalo de publicidad engañosa de Pura Vida. El pensamiento rápido de un juez, presionado por la atención mediática, podría filtrar pruebas antes de tiempo y lanzar un veredicto puramente intuitivo disfrazado de un análisis profundo. Pero más allá de los sesgos, hay un factor que da verdadero terror: el ruido. Es esa variabilidad sin sentido en el juicio humano. Miren los datos de la ruleta de los refugiados en Estados Unidos. Es impactante. Ante casos idénticos y bajo el mismo marco legal, un juez puede aprobar asilos en un 5% de las veces, mientras que el juez de la oficina de al lado tiene una tasa del 88%. Y ojo, esto no es mala intención, es simplemente ruido decisional que contamina todo. Aceptar que tenemos esta limitación es el primer gran paso para empezar a usar escalas estructuradas e higiene de decisiones. Sección 5. Control de peritos y la incertidumbre. La verdadera prueba de estrés del sistema. 309 millones de soles. Deténganse a pensar en esa cantidad por un segundo. Ese fue el reclamo de indemnización en el caso de Claro contra Telefónica en Perú. Nos sirve como un balde de agua fría sobre los riesgos financieros absurdos que se asumen cuando un decisor acepta ciegamente un modelo económico contrafáctico. Cuando una sentencia depende de un modelo sobre lo que habría pasado si no hubiera existido la infracción, un mínimo error del perito puede costar cientos de millones. Entonces, frente a estos peritajes diseñados estratégicamente para un litigio, ¿cómo nos defendemos? Douglas Walton diseñó unas preguntas críticas que van directo a la yugular del argumento. ¿Es esta persona realmente un especialista en este nicho específico o solo tiene un título impresionante? ¿Qué fue exactamente lo que dijo, sin adornos? ¿Concuerda con otros expertos y cuadra con la evidencia externa? Este bombardeo de preguntas desarma cualquier testimonio sesgado y evita que el sistema se rinda ciegamente ante la supuesta autoridad de un perito. Y hay que tener muchísimo cuidado siguiendo los conceptos de Nassim Taleb, porque no todos los mercados operan bajo las mismas reglas. Taleb divide el mundo en mediocristán y extremistán. Los cárteles tradicionales de bienes físicos viven en mediocristán, son bastante predecibles. Pero si miramos los monopolios modernos como las plataformas digitales, esos operan en extremistán. Es un entorno de incertidumbre radical, de cisnes negros. Si tratamos de usar las herramientas predecibles de mediocristán para juzgar el caos de extremistán, vamos a tener un desastre de falsas seguridades. Aquí se requiere una evaluación de robustez totalmente distinta. Y llegamos a la sección 6. La motivación racional, el techo que sella y protege a nuestro edificio. El jurista Michele Tarrufo desarrolló el concepto de justificación externa. Básicamente nos advierte que de nada sirve que una sentencia suene bonita o lógica internamente si sus cimientos empíricos no son completamente explícitos y auditables. Exige 3 cosas que no son negociables. Primero, identificar de forma exhaustiva toda la evidencia, a favor y en contra. Segundo, detallar cada inferencia y regla empírica que se usó. Y tercero, declarar el resultado sin ambigüedades. Un silogismo legal que parece perfecto es papel mojado si sus premisas fácticas no aguantan el escrutinio público. Si miramos esta tabla,
Es fascinante cómo todos estos autores terminan complementándose. Son literalmente los vengadores de esta matriz probatoria. Susan Haack nos da las bases de epistemología y el crucigrama. Kahneman nos defiende de nuestros propios sesgos mentales. Taleb y Posner nos dan las armas para sobrevivir a la incertidumbre del mundo real. Y Tarrufo se encarga de cerrar el sistema exigiendo una justificación impecable. Juntos, crean un modelo legal prácticamente a prueba de balas empíricas. Para terminar, les dejo esta reflexión. ¿Las decisiones legales están para contarnos una historia bonita y convincente, o su deber es asegurar una verdad auditable y basada en la razón? El mito persuasivo por mucho tiempo nos engañó, haciéndonos creer que el que cuenta el mejor cuento gana. Pero al adoptar este rigor epistemológico y tratar cada evidencia como un eslabón inquebrantable, blindamos la justicia contra el ruido, los sesgos y la incertidumbre extrema. La verdadera integridad probatoria no busca la historia más cómoda, busca la verdad, cueste lo que cueste. Ojalá este análisis nos impulse a ver los casos no como un montón de papeles estáticos, sino como crucigramas complejos que merecen nuestra mayor exigencia.